alabanza. Cierra por un momento los ojos y dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, aquí estoy. Necesito que me hables, necesito que me ministres, necesito que me dirijas a toda verdad. Necesito, Espíritu Santo, que abras mi entendimiento. Dile ahí. Habla con el Señor un momento, habla ahí con el Señor un momento y dile: Señor, ahora, Padre, abre mi entendimiento, despierta mi espíritu, Señor. Dame oídos para oír, dame entendimiento para entender y dame corazón para obedecer tu santa, tu divina, tu perfecta palabra, tu instrucción a través de esta preciosa palabra de Dios. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ir a la preciosa palabra del Rey, al libro de Deuteronomio o Segunda Ley, libro de Deuteronomio. Bendecimos el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 31. Dice la poderosa palabra de nuestro majestuoso, único y verdadero Dios. En Deuteronomio 31, en el verso 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Iglesia hermosa, tiempo de oír la palabra de Dios, tiempo de entender la palabra de Dios y tiempo de obedecer la palabra de Dios más que nunca, más que nunca. Toma asiento, preciosa iglesia. Dilo ahí: que yo oiga, entienda y obedezca la palabra de Dios. Dilo: que yo oiga, entienda y obedezca la palabra de Dios. Y ese es el título de la reflexión de esta noche. En esta época, en este tiempo, el Señor le dio una orden a Moisés y lo mandó a que congregara a todo el pueblo de Israel con un solo propósito, que escucharan la lectura de la ley de Dios, que en ese momento eran solamente los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Era lo que el pueblo tenía que oír, leer, entender y obedecer. Y decía ahí, o dice la palabra, que reunieron a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, extranjeros, los judíos, a todo el mundo para que la escucharan. Ahorita estamos como en ese tiempo, nos toca reunir a todo el que podamos para que oiga la palabra de Dios, la entienda y por encima de todo la obedezca. La obedezca, para que coloquemos nuestros 5 sentidos, nuestro oído atento para leer la palabra del Señor. Quiero que vayamos adelante al libro de Nehemías. Esta porción es cuando Nehemías va a reconstruir los muros de Jerusalén. Mira lo que dice Nehemías capítulo 8. En el verso, vamos a leer desde el verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación
así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nuevamente, ya en este momento, Esdras hace otra Nehemías hace otra convocatoria donde pone al escriba Esdras a leer. En esa época no es como ahora. En esa época eran muy pocos los que sabían leer. La mayoría del pueblo no sabía leer. Por eso había escribas, que eran hombres doctos con conocimiento, que tenían la capacidad de leer y escribir. Esdras era uno de ellos, por eso se le llamaba escriba. Y dice que él convocó y empezó a leer la ley de Dios. ¿De qué horas a qué horas? Desde el alba. ¿A qué horas es el alba? 4 o 5 de la mañana. ¿Hasta qué horas? Hasta mediodía. ¿Qué horas es mediodía? 12 del día. O sea, por lo menos duró Esdras leyendo la palabra del Señor 7 horas seguidas. 7 horas seguidas. ¿Qué tanto lees tú la palabra? ¿Qué tanto escuchas la palabra? 7 horas. Y mira esta expresión que me agradó, final del verso 3. En la última frase del verso 3. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Y los oídos de quiénes? De todo. No dice de los hombres, de las mujeres, de los niños, de unos poquitos, de todo el pueblo estaba atento a la ley de Dios. Yo creo que ya ninguno bostezaba, ni se dormía, ni decía, ¿y será que ya nos podemos ir? No, todos estaban atentos a escuchar la palabra de Dios, la ley de Dios. Cuando tú lees la palabra, puedes hacerlo media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que el Señor te ponga. Tú has cumplido esto que cumplió el pueblo en el tiempo de Esdras, 7 horas de corrido escuchando palabra de Dios. Sin quejarse, sin mirar reloj y de manera atenta. ¿Sabe por qué estaban atentos? Porque ellos anhelaban escuchar la palabra de Dios y anhelaban comprenderla. La gente ahorita saca tiempo para leer de todo y sobre todo para ver de todo. Pero sacamos el tiempo para leer o para escuchar la palabra de Dios. Ellos no podían leerlo porque no la sabían leer. Ellos no la podían leer porque no habían miles de copias como en el día de hoy. Millones de copias de la Biblia hay en todos los idiomas. En esa época había una que la leía, el que la sabía leer en ese momento, Esdras. Sigamos, verso 5. Dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿cómo? Lea. ¿Qué dice? ¿Cómo estaba el pueblo? Atento. Por segunda vez nos recalca que el pueblo estaba atento. A veces se lee la palabra de Dios, pero no se está atento a lo que dice la palabra del Señor. En estos días hice un ejercicio con los alumnos que están recibiendo discipulado y les dejé una tarea.
de 3 sermones de los que dio el Señor Jesús y le dije, van a sacar de cada sermón 3 o 4 instrucciones que dio el Señor Jesucristo. Una tarea aparentemente sencilla, simple, fácil, con sermones muy conocidos. Oh Dios, sorpresa, mala sorpresa. A muchos les costó entender qué era la instrucción que Dios les daba. Era puntual, 3 instrucciones claras, 4 instrucciones claras. Y no pudieron muchos de ellos. Y estaban como confundidos, como que no entendían cuál era la instrucción que estaba dando Cristo. Yo auxilio, Señor. Ayúdanos. ¿Cuántas veces leemos la palabra y no lo hacemos atentamente? Y de hecho tocó tomar toda la clase para ponerse a leer porciones que entendió. Y resulta que hay unos que entienden lo que no está ahí escrito. Les preguntaba ahí, ¿de dónde sacas tú esa conclusión? Ahí no aparece nada acerca de esto. Y la respuesta es que yo creí, yo pensé, entendí. Yo, Dios, ayúdanos. Abre nuestro entendimiento. Porque nadie puede seguir una instrucción precisa si no la entiende, si no la tiene clara. Y Cristo habla supremamente claro. Mira lo que dice, verso 9 de Nehemías 8 dice, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, oído, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aquí hay que tomar 2 elementos. El primero, que habían personas que hacían entender al pueblo la palabra de Dios. ¿Sabes qué tuve que hacer yo que di en la clase de discipulado? Hacerle entender a los que estaban tomando las clases de discipulado la palabra de Dios. ¿Por qué podía hacerlo entender? Porque yo la entendía y podía aclararle a ellos. Eso no es solo para mí, es para ustedes. Tienen que entender claramente la palabra de Dios para podérsela hacer entender a otros. Porque por eso aparecen tantas doctrinas de error, tantas confusiones, tanta malinterpretación y yo me atrevo a decir inventos que dicen que la palabra dice lo que nunca dijo. Por eso tenemos que leerla atentamente. Y el pueblo estaba tan dispuesto a oír atentamente la palabra del Señor, que mira lo que dice el final del verso 9. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La palabra del Señor estaba tocando tan fuerte el corazón del pueblo que generaba en ellos ¿qué? Llanto, quebrantamiento. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Uy, la iglesia, Señor, yo quiero eso. Que cuando se lea tu palabra, Señor, toda la iglesia sea quebrantada por la presencia tuya a través de la palabra del Señor. Porque a veces las personas leen Biblia, pero la leen con indiferencia. Como si estuvieran leyendo cualquier libro, cualquier texto. No. La palabra de Dios hay que leerla con suma reverencia, con suma atención y con la llenura del Espíritu Santo de Dios, atendiendo lo que el Señor quiere hablarnos en ese tiempo que apartamos para leer la palabra del Señor.
Por eso cuando tú y yo nos metamos a leer la palabra de Dios, es con la palabra. No podemos permitir que ni celular, ni computador, ni televisor, ni nada nos distraiga. Porque a veces Dios quiere dar respuestas por su palabra. Y por no estar atentos, no las leemos. O a veces Dios quiere hablar directamente sobre situaciones específicas a nuestras vidas. Y por estar leyendo palabra o con el celular, leyendo palabra o con el televisor, leyendo palabra o en otra actividad, no recibimos lo que el Señor nos quiere dar. Porque de algo sí estoy segura, Dios nos quiere hablar a todos. A todos. Y nos quiere hablar por su palabra. ¿Te ha quebrantado a ti leer la palabra de Dios? ¿O escuchar la palabra de Dios? ¿Has sido quebrantado? Ya sea cuando la escuchas o cuando tú te metes con ella y el Señor toca las fibras de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu con su palabra. O la leemos como cualquier cosa. Oír, entender y obedecer la palabra del Señor. Quiero que te vayas al verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Dios no solo quiere que leamos Biblia, que oigamos Biblia, quiere que la entendamos. Y cuando alguien entiende la palabra, en verdad tiene esa reacción que tuvo el pueblo. Grande alegría. Yo me gozo cuando le estoy pidiendo algo al Señor, hablo la Biblia y Dios me da la respuesta. Yo, Señor, gracias. Gracias, mi rey. Ya sé lo que viene, ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que no tengo que hacer. Pero a veces la gente lee la Biblia y no pasa nada. Eso no puede ser, porque si tú y yo estamos leyendo la palabra de Dios acompañada del Espíritu Santo, tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Y no en el vecino, sino dentro de cada uno de nosotros. Verso 18. Bueno, vamos a leer primero el verso 13. Dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Lee el verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Cuántos días seguidos leyeron la palabra de Dios? 8. Y el 8º día. 8 días seguidos leyendo la palabra del Señor. ¿La leerían 10 minutos cada día? ¿20 minutos? ¿Media hora? No. Porque se habían reunido era para eso. Entonces muy seguramente fue en el mismo horario, desde el alba hasta el mediodía. 7 días durante 8 días, multiplica. Multiplica. Estamos leyendo la palabra con esa intensidad, con esa pasión, con ese gusto.
Y yo supongo que todos ellos tenían trabajos, labores, actividades. Pero apartaron 8 días de su tiempo solamente para escuchar la palabra del Señor y para que les hicieran entender, los que ya tenían el conocimiento y comprendían bien la palabra del Señor. Cierra un momento tus ojos. ¿Cuánto tiempo inviertes en la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo al día inviertes escudriñando las sagradas escrituras y leyéndolas atentamente? ¿Cuánto tiempo inviertes a la semana? ¿Solo el día que vienes al servicio? Tal vez el miércoles o el jueves o el domingo o el sábado. ¿Cuánto tiempo inviertes al mes? Y ponlo en la medida horas. 1, 2, 5, 6, 7 horas. Iglesia preciosa, la inversión más alta que tú puedes hacer es en aprender de Dios. Hay muchos que no conocen de Dios y no conocen a Dios porque no leen y no escudriñan su palabra. Porque no están comprendiendo las instrucciones que Él da. Es más, por eso también falta la fe, porque la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo está tu inversión de tiempo en la lectura y en escudriñar la palabra del Señor? Yo creo que nos falta muchísimo. Muchísimo. Pero eso tiene que solucionarse. Tenemos que tomar decisiones de invertir más tiempo en leer atentamente y permitir que la palabra del Señor nos ministre, nos quebrante, nos enseñe. Quiero que vayamos más adelante al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Aquí ya no habla Moisés, aquí ya no habla Nehemías, aquí ya no habla Esdras. Aquí ya habla el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, verso 24. Mira lo que dice esta preciosa palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí el Señor Jesucristo afirma, confirma y fortalece lo que en el Antiguo Testamento nos venía enseñando Moisés, Nehemías, Esdras. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Estás oyendo la palabra del Señor? Porque en esta época todos sabemos leer, o la mayoría, el gran porcentaje. Y el que no sepa leer, ahorita hay audiobiblia, ¿no? La puedes colocar en el celular y la puedes escuchar. Y si no la tienes en papel, la tienes digital. Si en esa época no había excusas, ¿te imaginas en esta? 0 excusas. A veces la gente se monta en sus vehículos y escucha de todo, menos palabra de Dios.
y duran largos trayectos desplazándose en los vehículos debido a nuestro tráfico un tanto pesado. ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios invirtiera esos tiempos de trancones en escuchar palabra de Dios y no otras cosas que no edifican? Ahora que hay tantos audífonos, ¿no? ¿Qué escuchará el pueblo de Dios a través de esos audífonos? Cualquiera pues que me oye estas palabras, y Cristo le agrega algo clave y las hace. Y las hace. Porque de nada nos sirve escuchar las palabras, leer las palabras, entender las palabras de Dios y no hacerlas. Esta preciosa Biblia dice que tenemos que ser oidores y hacedores de su palabra. Oidores y hacedores. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Prudente. ¿La iglesia está siendo prudente? ¿La humanidad está siendo prudente? No lo está haciendo, porque ¿sabe qué está haciendo la humanidad? Desechando la palabra de Dios. Y desafortunadamente mucha de la iglesia también lo está haciendo. Ahorita hay una fuerte inclinación hacia el humanismo. ¿Qué es humanismo? Básicamente conceptos de conocimiento y cultura de hombre, pero no de palabra de Dios. Lo que cambia, liberta, transforma, sana y forma es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tu vida está fundada sobre la palabra de Dios, sobre la palabra de Cristo, está fundada sobre Cristo. Y puede venir el problema, la dificultad, la lucha, el conflicto, lo que sea, y no va a caer. Se sacude, se tambalea, pero no cae. ¿Sabes por qué? Porque te sostiene la palabra de Dios. En las situaciones de dificultad, de necesidad y angustia, tú sabes que tienes que proclamar, recordar y establecer la palabra de Dios. La palabra de Dios que hayas leído, la palabra de Dios que hayas oído, la palabra de Dios que hayas estudiado y que hayas interiorizado. Que esté guardada en el corazón, que esté guardada en la mente. Y por supuesto que la estés haciendo. Entonces, en medio de las tormentas y de las luchas de la vida, te mantendrás firme, porque te sostiene la palabra de Dios. Verso 26 de Mateo 7. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí el Señor divide a la humanidad en dos grupos. Los dos oyen la palabra. La diferencia es que un grupo la hace y el otro no. ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? Tal vez lees Biblia, tal vez oyes Biblia, tal vez entiendes Biblia,
¿Estás en el grupo de los que oyen, entienden y la obedecen? ¿O estás en los grupos en que oyen y entienden, pero no la hacen? No la obedecen. ¿En qué grupo estás? Porque de eso depende si la tormenta te derriba o no. Si el problema te tumba o no. Si en el día malo, como dice la palabra, te levantas o caes. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La lluvia, los vientos, es una manera gráfica como el Señor quiere mostrarnos las dificultades de la vida, las luchas que tenemos diariamente, las guerras, lo que se levante en contra de nosotros. ¿Qué hace la diferencia? El hacer la palabra de Dios. Cierra tus ojitos y haz una pequeña autoevaluación de toda la palabra que yo he escuchado, de toda la palabra que me han leído, de toda la palabra que yo he leído. Todo lo que yo he entendido, ¿lo estoy haciendo? ¿Y lo estoy haciendo de manera constante y permanente? O tal vez hago, como yo digo, amnesia voluntaria, decido olvidar algunas cosas. O tal vez busco alguna justificación, no puedo porque. O sencillamente no quiero. Abre tus ojos, iglesia. El Señor quiere que seas una casa cimentada sobre la roca. El Señor quiere que seas una casa fuerte. Que vengan tormentas, que vengan ríos, porque van a venir. Y tú permanezcas en pie, firme, fuerte, creciendo, mejorando y avanzando. Pero tú y yo tenemos que asegurarnos de oír, de entender y de obedecer. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, primero que todo te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos tomado en poco tu palabra. Perdónanos porque muchas veces hemos despreciado tu palabra. Perdónanos porque muchas veces no la hemos leído o la hemos leído de cualquier manera. Perdónanos, Señor, porque muchas veces se nos ha hablado, se nos ha enseñado palabra de Dios, Señor, y hemos sido indiferentes a ella. Perdónanos, Señor, porque hemos sido oidores, pero no hacedores de tu divina palabra. Perdónanos, Dios, por eso han venido lluvias y han venido, Padre Celestial, tormentas y muchas cosas que han caído en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en la ciudad, en la nación, en el barrio, en el lugar donde estamos, Señor. Padre, yo te pido, Dios de los cielos, Señor, que así como lo hizo el pueblo en tiempo de Esdras, Señor, que cuando escuchemos tu palabra, que cuando recibamos tu palabra, nos quebrante, Señor amado, nos toque, Señor amado, nos transforme, Padre Celestial, nos vivifique, Padre Celestial, y obedezcamos la instrucción del Señor Jesucristo, papá. Oír la palabra de Dios, oír la palabra de Él y hacerla, y hacerla, y hacerla, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, porque tú quieres, Señor, que seamos casas fundadas, edificadas sobre la roca.
Padre, limpio nuestras mentes con la sangre de Cristo. Limpio nuestros corazones con la sangre de Cristo, papá. Para que esa palabra nos traspase la mente y el corazón. Y sea afirmada, confirmada, establecida en cada uno de nosotros. Y la pongamos por obra. Levanta las manos, iglesia hermosa. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, por esta corta reflexión que nos diste en esta noche. Gracias porque aquí no duramos, Señor amado, 7 horas ni 8 horas, Señor. Tal vez fueron 30 minutos de reflexión, pero tu palabra hace el efecto. Ayúdanos, Señor, a que sean tantas horas como en ese Antiguo Testamento que leíamos y leían, la palabra con gozo, con alegría, sin cansarse, de manera atenta, y permitían que tu palabra les quebrantase. Iglesia preciosa, reciben esta noche la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo. Recibe la bendición espiritual, física, económica, afectiva, y recibe el poder de Dios para leer, para entender y para obedecer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia.